Un poco atrasado, pero ¿cuáles fueron los libros que leí en este trimestre? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo el wrap-up de los 16 libros que leí en el primer trimestre del año. Yo sé que normalmente hago wrap-ups bimestrales, pero acá no sé qué pasó, incluso regresando al canal, estando en forma. Pero bueno, acá está y yo creo que abril lo voy a hacer solo para ya regresar al ritmo bimestral, pero ustedes son los que me pueden decir cómo lo prefieren. Bueno, ahora les voy a contar de estos 16 libros que leí en este trimestre. Es un poco por arriba del promedio. Recuerden que yo leo como entre 5 y 6 libros al mes, pero hasta que entré en cuarentena, que fue por ahí del 17 de marzo, estaba leyendo normalmente un poquito por encima del promedio porque en realidad había sido un principio de año no muy movido, con pocos fines de semana en realidad afuera, ¿no? Entonces, estos son los libros y les quiero contar que leí súper variado. Me encantaron las lecturas, le pude bajar a mi TBR bastante sin tener que comprar o sin comprar muchos libros. Y pues bueno, vamos para allá. Los primeros dos libros que leí fueron memorias. Memorias/ensayo. El primero es más ensayo y el segundo es más memoria y son dos libros de la maravillosa editorial Impedimenta, que me encanta cómo publica y lo único que si yo le pudiera pedir un deseo sería que publicaran más en pasta dura. Pero bueno, son dos libros en pasta dura Impedimenta. El primero es Vida en el Jardín de Penelope Lively, una escritora inglesa que además le gusta mucho la jardinería. Este libro de ensayos habla sobre la jardinería y son más bien impresiones personales porque no es una historia de la jardinería precisamente bien, digamos, por así decirlo, bien establecida o formal, sino más bien es una serie de impresiones sobre lo que es el jardín, las sensaciones del jardín, el jardín en el arte, la manera de ver el jardín, las diversas escuelas de jardinería. Obviamente es una perspectiva muy inglesa porque la escuela del jardín clásico inglés es bastante seria y de hecho ya casi no lleva nada hablando del jardín renacentista italiano, el jardín francés, sino que es más nada el jardín romántico, paisajístico inglés. Mucha información de plantas por ahí, pero en realidad lo importante es la serie de intervenciones que habla acerca de las diversas plantas, de las diversas formas de arreglar el jardín, las filosofías de jardinería y sobre todo el efecto que los jardines nos provocan. Me encantaría vivir en una casa con jardín. En segundo lugar, leí uno de los libros que van a ser estrella probablemente este año y es Vida en el agua de Roger Deakins. Esto que en inglés se llama Waterlogged, esta sí es una memoria y es de este señor en Inglaterra que era fanático de natación porque ya murió. Y lo que hizo fue un año inspirándose en una historia de John Cheever, es buscar los lugares para nadar y nadar por toda Inglaterra. Y está hablando más que nada como un 95% de los lugares que va son cursos de agua natural, es decir, ríos, lagos, etcétera, fosos, estanques. Y lo que es súper interesante de este libro es la manera poética en la que Roger Deakins ve el agua. Yo que estoy, hasta antes de la cuarentena nadando, me encantó las sensaciones de cómo uno se libera cuando nada y cuando lo hace en un lugar hermoso, en un lugar de naturaleza, en realidad es un momento poético. Y este es un libro que me fascinó. Este, si lo pueden conseguir, léanlo, me encantó. Porque, y más si nadan, y más si les gusta nadar en cursos de agua natural. ¿Ok? Entonces, Vida en el agua de Roger Deakins. En tercer lugar, leí este libro que tenía pendiente desde hacía tiempo, literatura de mi país, uno de los grandes clásicos de literatura de mi país, que es La región más transparente, la primera novela de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, legendario escritor mexicano del boom. Esta novela es como la gran épica de la Ciudad de México, aunque de acuerdo al gran centralismo mexicano, Fuentes termina siendo también un cuadro grande de una gran épica nacional, por así decirlo. Y cuenta la historia de la Ciudad de México en los años después de la Revolución y después de los esfuerzos, digamos, más radicales de la Revolución. Y bueno, ¿qué decir de La región más transparente? Obviamente se nota muchísimo el genio de Fuentes, incluso habiéndolo escrito a los 20 y pico años, la precocidad de su escritor, la manera tremenda de jugar con figuras literarias, algo impresionante. Obviamente este es un libro que a nadie le va a gustar si lo obligan a leerlo, uno tiene que apreciarlo. Pero entre esta genialidad y este cuadro gigantesco de la historia de la ciudad, que centralísticamente lo mueve como un cuadro de todo el país, hay un par de cosas que me gustaron. Primero, que Fuentes está completamente ensimismado hasta cierto punto en sus figuras y en la vanguardia literaria que vuelve
historia pedregosísima, incluso casi llegando al final se regresa otra vez a flujos de conciencia y a técnicas y demás. Y la otra es que en realidad no dice nada ni es revolucionario en cuanto a la manera de pensar del típico intelectual mexicano de mediados del siglo XX, que probablemente en su época era muy revolucionario decir que en realidad la revolución había traicionado sus promesas, pero hoy en día es algo tan obvio, tan tonto, y además nunca sale del victimismo mexicano de ay, pobrecitos que somos, qué mal nos ha ido en la historia, y eso me revienta. Pero bueno, el cuarto fue Un misterio sueco de Camilla Läckberg, que fue Los gritos del pasado. No he leído La princesa de hielo, pero este libro es un misterio que ocurre en el verano sueco, y como pensar que en Suecia existe el verano se me hace como súper raro, pero pues nunca he ido, pero debe durar 3 semanas y ya después tan, ¿no? En esta población costera de Fjällbacka, si lo pronuncié bien. Y es un asesinato que se redescubre y también descubre asesinatos del pasado. No me gustó mucho, se me hizo un misterio muy promedio. Detective y su novia, esposa, sin mucho carisma, quizá por ser muy nórdico. No he leído a Larson tampoco, pero no me gustó mucho y realmente me hizo un misterio no malo, pero agresivamente promedio, entonces no tengo mucho que decir. En quinto lugar leí el libro que probablemente va a ser, si terminara yo este año, el número 1, y es otro libro de México, y es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Este es un ómnibus del Fondo de Cultura Económica. De hecho, si pueden conseguir este ómnibus, es marginalmente más caro que la edición de tapa blanda que está por ahí circulando en todos lados de Alfaguara, pero este es mucho más recomendable porque trae otra novela que es Imataratsu no Yamo. Pero esta novela, wow, a mí no me gusta el realismo mágico, no me gusta la literatura latinoamericana. Rehuyo de ella porque la asocio con tarea, porque no me gusta cómo piensa el intelectual latinoamericano. Pero esta es impresionante porque es de las pocas que está más preocupada en trama, en hablar de tragedia, en hablar de humanidad, en hablar de pasiones desesperadas y de coraje. Y esta novela, wow, me encantó. Yo 5 estrellas absolutas. Qué señora Elena Garro, de veras, uno lo tiene que leer esta novela definitivamente. Luego, si mal no recuerdo, y perdón porque yo tengo acá en desorden, bueno, voy a tener que los libros que leí en electrónico, los los voy a tener que poner probablemente en desorden porque no me acuerdo bien el orden en el que los leí. Leí este trimestre 3 libros más de la saga Vorkosigan, pero lo leí en electrónico porque ya no los tengo en físico, ¿ok? El primer libro que leí fue Zetaganda, lo leí en desorden porque ese libro ocurre entre el juego de los Vor y Fronteras del Infinito, pero yo no lo tenía, y en realidad es una historia separada, una historia de misterio en la cual Miles y su primo, el capitán, bueno, no es capitán en su momento, Iván Vorpatril, son enviados a Eta Z, ¿es Zeta Z? O a Sigma Z, bueno, a Zetaga, la capital del imperio de Zetaganda, este imperio poderosísimo que casi se dio con la cara con Barrayar al final del juego de los Vor. Y van a un entierro, al entierro de la madre del emperador de Zetaganda, si mal no recuerdo, sí. Pero es un misterio, yo creo que es la novela más débil que he leído hasta el momento de la saga Vorkosigan, pero como que no tiene gran chiste, como que no me gustó tanto, pero no importa, o sea, es una novela que no tiene que tener, es el carisma de los personajes de Bujold, el carisma de Miles, de Iván, la manera en que resuelve misterios, porque el gran problema de esta novela es que no se siente dentro del resto de la historia de la saga, entonces como que Bujold eliminó la subtrama de qué iba a pasar con Zetaganda y no regresamos a ver a Zetaganda hasta mucho tiempo, casi al final de la saga. Es que yo tengo este box set de los libros de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, este periodista canadiense que escribe libros mitad de negocios, mitad de no ficción, con cierto aire entretenido, y él dice, yo escribo como algo así como thrillers de no ficción, ¿no? O el equivalente intelectual a una novela de aventuras. Y sus 3 libros, que en este caso son Fuera de Serie, El Punto Clave y Pensamiento Intuitivo, o Outliers, Blink y The Tipping Point, cuentan una serie de hallazgos con tesis que el autor quiere como hacer una exploración intelectual de ellos, ¿no? Outliers es de dónde sale el éxito, porque hay gente que es mucho más exitosa que otra. The Tipping Point es porque los fenómenos de masas de repente se hacen virales, y inteligencia intuitiva es cómo funciona la intuición. Ahora, Malcolm Gladwell es súper interesante, súper entretenido, pero tiene un par de falencias que mucha gente le ha estado señalando, que es que le encanta saltar a las conclusiones, le encanta sobresimplificar las cosas. Eso es lo malo. Lo bueno
es que habla de temas muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, en Outliers o en Fuera de Serie, obviamente, y eso todos lo sabemos, ¿no? Que la meritocracia en realidad no existe. O en Pensamiento Intuitivo, que yo creo que es el libro más relevante de los tres, habla de nuestros sesgos cognitivos y lo dañinos que son para la vida en sociedad tener sesgos cognitivos y cómo podemos eliminarlos de nuestra vida. Y el Tipping Point es más como de negocios, entonces y ese es donde más Gentique se brincó las tablas porque fue mucho más yo creo esto, y eso no fue tanto científico. Del de Outliers lo que me gustó mucho fue también la discusión sobre el índice de distancia del poder y por qué a la gente no le gusta en ciertas culturas cuestionar a sus superiores. El siguiente libro que leí es Corazón tan blanco de Javier Marías, clásico de la literatura española, clásico contemporáneo de literatura española, la novela más conocida de Marías, aunque yo había escuchado más de Mañana en la batalla piensa en mí. Este libro yo tenía muchas ganas porque lo compré en esta edición especial hace como 3-4 años y era de los libros eternos en mi TBR. Y bueno, ya lo leí y no me gustó mucho. O sea, también es muy genial la manera de narrar, muy íntima, muy de pensamiento, de encontrarse con sus dudas, sobre todo este tema grande del matrimonio, de qué sabemos de la otra persona. ¿Cuál es el pasado de la gente con la que convivimos, a la que le hemos decidido confiar toda nuestra vida, excepto un pasado? ¿Hasta qué punto llega esa confianza de matrimonio? Y quizá no lo disfruté tanto, no tanto por las figuras retóricas y la manera de irse y regresarse de mi amigo Javier Marías, sino también porque me es muy ajeno este tema. Todavía me es muy ajeno, entonces como que no empaticé, no simpaticé, pero creo que está bastante bien escrita, nada más que sí es un poquito pesada de leer. Leí Ritos Iguales, la tercera novela del Mundo Disco, en total la séptima novela del mundo. He leído ya 7 libros del Mundo Disco con esta. Esta es la tercera novela, no orden de publicación, y es la novela que introduce el personaje de Yaya Cera Vieja. Yaya Cera Vieja es un brinco tremendo para Pratchett entre Rincewind, que no es tan divertido ni chistosito ni tan chistoso como personaje ni tan bien trabajado, a Cera Vieja, que es un personaje espectacular, ¿no? Esta matrona que se la sabe de todas y tiene esa sabiduría y no nonsense, es impresionante, aunque ella no está esbozada al 100%. Lo único que no me gustó mucho de esta novela es que es prácticamente la trama de un mago de Terramar en versión graciosa y con perspectiva de género, obviamente. Trilby de Georges du Maurier, si le suena el apellido, sí, este señor era el abuelo de Daphne du Maurier y la nieta escribe muchísimas veces mejor. Esta es una novela que en el siglo XIX a finales, en 1891 me parece, fue popularísima, que hasta el día de hoy hay un sombrero que se puso de moda por una adaptación al teatro de esta novela que se llama así, El sombrero Trilby. Y esta novela de una muchacha que canta horrible, que de repente la encuentran convirtiéndose en una gran primadona de la ópera, y 3 amigos bohemios que viven en París, que son un dechado de virtudes, representa lo peorcito del sentimentalismo de finales del siglo XIX, ¿no? No me gustó. O sea, es una novela melosa, sentimentalista, o sea, retrata y simplifica la vida del bohemio, la romantiza completamente a contrapelo de que escritores como Henri Murger o como Alexandre Dumas hijo hicieron para hablar de que había muchos riesgos en la vida de un bohemio. Pero en realidad no me gustó y solamente la había comprado porque me encanta esa editorial que es funambulista, que rescata clásicos medio olvidadillos del siglo XIX. Y pues no la recomiendo. Leí después Danza de Espejos, que forma parte del arco que es la mitad más o menos y el centro de la saga Vorkosigan. Danza de Espejos, de las novelas más queridas de la saga, la más oscura y la más larga también, que es una historia en la cual, más que Miles, el que está en el centro del escenario es su clon Mark, a quien conocimos en Hermanos de Armas. No puedo contar mucho de la trama, pero es, digamos, lo peor que le puede pasar a Miles le pasa en este libro. Y a Mark le toca salvar la situación. Y es mucho más el libro de cómo Mark encuentra su vida, porque él ha sido criado como un clon sin memoria, sin nada a lo que aspirar más que una cosa que no puedo decir cuál es. Y es como encontrar su identidad. Y ese es muy buen libro. Y yo creo que es de los mejores de la saga hasta el momento, aunque no tiene tanta acción, menos al principio y al final, que son muy buenos. Luego leí cuentos de infancia o relatos de infancia de Roald Dahl, que es la primera parte de las memorias de Roald Dahl, que cuenta con su estilo normal, juguetón, un poco de su vida cuando era niño. Y es una memoria chistosa, pero lo que más me gusta es como que es más reveladora de cómo Roald Dahl consiguió encontrar todas sus influencias.
desde la gente malvada, la gente mezquina, porque Roald Dahl vivió una infancia súper privilegiada, era una familia de mucho dinero, pero se encontró en su infancia a la brutalidad médica de principios del siglo XX y también a la brutalidad de los maestros en las escuelas privadas. Entonces ahí uno sabe dónde salen las tronchatoros, las brujas mayores, las verucasals, la gente mezquina que puebla sus novelas, ahí se nota claramente dónde está. Ya por último, el último libro que leí en este trimestre fue Recuerdos de Lois McMaster Bujold, que es la mitad o prácticamente la que cierra, digamos, como la primera parte grande de la carrera de Miles Vorkosigan, que es Recuerdos. Recuerdos es la otra parte de la identidad de Miles. En Danza de Espejos era más encontrar la identidad de su clon. En este es Miles la identidad, porque Miles se va a enfrentar, si ya se enfrentó a lo peor que le podía pasar de forma física, ahora se enfrenta a lo peor que le puede pasar hasta el momento de forma profesional. Y es un cambio tremendo en la saga, es una locura lo que le pasa, algo que en lo que ha contado toda su vida lo pierde. Y pues es momento de Miles de encontrarse quién es y encontrar qué es lo que puede ser de su vida a partir de ahora. Y es una novela muy introspectiva. A mí se me soltaron lágrimas al final porque he llegado a amar tanto a este personaje, que verlo así, verlo tan desvalido y con tantas dudas, y que me recordó algunos problemas y dudas y pesares míos. Tremendo, tremendo, tremendo. Y es una novela que cierra, y uno podría terminar la saga ahí, pero falta para su segunda parte, el segundo gran arco de Miles. Y de verdad lo recomiendo mucho. ¿Ok? Bueno, esos fueron los libros que leí en este trimestre. Cuéntenme si han leído alguno de ellos, qué les ha parecido. Como vieron, estuvo súper variado, súper variado el trimestre. Ahorita estoy en lecturas de cuarentena y va a cambiar un poco el flow y el mix de lecturas, que algunos ya saben qué es lo que voy a leer. Pero bueno, eso es lo que estuve leyendo. Cuéntenme qué les pareció y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.